El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Efesios, el capítulo 4, y le doy la bienvenida a nuestro pastor César, que estará con nosotros hoy, pues dando este estudio para todos nosotros. Bienvenido, César, y te cedo este tiempo. Muchísimas gracias por la discusión. Al contrario, Ale, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Si me acompañan, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que nos concedes de estar aquí reunidos, Padre, en tu nombre. Queremos decirte que te amamos, que te damos la gloria, Señor. Tú eres nuestro Dios maravilloso, todopoderoso, que nos amas y que has dado a tu Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos, para que nuestros pecados sean perdonados, para darnos una esperanza de vida. Te damos gracias por cada uno de los discípulos esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, nos mueva a comprender el texto bíblico y que este texto se quede en nuestro corazón, que podamos aquilatarlo, obedecerlo y aplicarlo a nuestras vidas, porque te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Y los que tengan la ventaja de seguir este estudio a través de una pantalla un poquito más grande o una tableta, van a poder ver las notas que estoy presentando aquí. Denme 10 segundos. Perdón, hermanos, que aquí tenemos un detallito en casa, pero ya estamos. Bueno, entonces los que tienen la ventaja de tener una tableta o una pantalla más grande, estoy haciendo una presentación. Creo que algunos de ustedes la pueden ver. Entonces, vamos a iniciar con el desarrollo exegético de Efesios capítulo 4. La palabra exégesis significa extraer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de exégesis, es que estamos extrayendo del pasaje, de cada uno de los versículos, la enseñanza principal, ¿sí? Para hacer exégesis, tenemos que fijarnos en el contexto histórico, el contexto cultural, la teología, las palabras clave, etcétera, etcétera. Si recordemos como un contexto breve que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, aunque no se menciona específicamente esto varias veces en la carta, en el versículo 1 sí, se pensaba que era una carta encíclica, es decir, que era una carta que tenía la intención de circular por varios lugares, por varias iglesias. Esta iglesia muy probablemente fue fundada por Priscila y Aquila, una pareja muy, muy dotada, que se convirtieron en el ministerio del apóstol Pablo, ahí en Hechos 18, y fueron llevados por Pablo a Éfeso en su segundo viaje misionero. Más adelante, después de Priscila y Aquila, Timoteo, el discípulo amado de Pablo, también pastoreó la iglesia de Éfeso por espacio de 1 año y medio, más o menos. Entonces, Éfeso era una de las ciudades más importantes, era la capital, por decirlo así, del estado, ¿sí? Y el estado en aquellos años se llamaba Asia, ¿sí? Entonces, el estado o la localidad de Asia tenía la capital en Éfeso, que era un puerto, y era una ciudad cosmopolita. Habían universidades, ahí se estudiaba matemáticas, arte, filosofía, y se tenía una religión muy arraigada en el templo principal de la ciudad, que se llamaba el templo de Diana de los Efesios. ¿Recuerdan aquel pasaje en Hechos donde Pablo llega a Éfeso y entonces comienzan ahí a discipularse con él y sale una muchachita que fabricaba estatuillas de Diana de los Efesios, ¿recuerdan? Entonces es una ciudad muy interesante y también llena de muchas filosofías y falsos profetas, falsas enseñanzas. Entonces, bueno, vamos
adentrarnos rápidamente, hermanos, vamos aquí al versículo 1. Recuerden que los primeros 3 capítulos fueron de enseñanza teológica y doctrinal, el capítulo 1, 2 y 3. Y la segunda parte de la carta, el capítulo 4, 5 y 6, es de aplicación práctica, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo casi en todas sus cartas, prácticamente en todas, hace estas divisiones, ¿sí? Los primeros capítulos son de doctrina, son de teología, y los últimos capítulos son de cómo aplicar esa teología y esa doctrina a nuestra vida. Esto lo encontramos en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Corintios, en la carta a los Romanos. Prácticamente todas las cartas de Pablo siguen este lineamiento. Entonces aquí entramos en la parte de aplicación, ¿sí? En el capítulo 4. Vamos al versículo 1, dice así: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Esta frase, yo pues, es una frase de transición que salta de la parte doctrinal a la parte práctica, a la parte de aplicación personal, ¿sí? Y después vean la siguiente expresión, yo pues preso en el Señor. Esta expresión preso en el Señor es muy interesante porque Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel donde se encuentra en Roma. Pablo está encarcelado, está no detrás de una prisión, de unos barrotes, digamos, sino que está en domicilio, en encarcelamiento domiciliario, está en un domicilio resguardado por soldados romanos. Y quiero que noten esta frase, porque Pablo pudo haber dicho, yo pues preso por Roma, preso por culpa del malvado emperador Nerón. Pero Pablo no le echa la culpa a Nerón, no le echa la culpa a Roma, sino que Pablo sabe que es el Señor el que lo tiene en la cárcel. Y desde ahí está escribiendo esta carta, ¿sí? Preso en el Señor. Y les dice a los efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este verbo andar, ¿sí? Andar es o proviene de la palabra griega peripateo, que significa caminar con constancia o caminar diariamente. Entonces, esta palabrita andar alude a la conducta diaria del cristiano. Entonces, Pablo les está diciendo, les ruego, les suplico que anden o que caminen conforme a lo que es digno de la vocación a la que fueron llamados, ¿sí? Y la vocación a la que fuimos llamados los creyentes, al igual que los creyentes en el tiempo de Pablo, nosotros también, esta carta también se aplica a nosotros. Esta palabra vocación se refiere al llamado soberano de Dios a la salvación, ¿sí? Entonces Pablo nos está diciendo, les suplico, les ruego que caminen todos los días como deben de caminar, como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados por Dios, desde luego. Dios fue el que nos llamó a salvación, ¿sí? Y aquí en el versículo 2 nos da instrucciones prácticas. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí aparecen algunas palabras importantes. La primera es humildad. Aquí miren, esta palabrita humildad. Tapeino frosune en griego es un término muy interesante en el Nuevo Testamento porque no se encuentra en el vocabulario latino griego del tiempo de Pablo. Parece que esta palabra fue inventada, fue establecida, fue acuñada por los cristianos, porque ningún autor de la antigua Grecia usa esta palabra griega. Posiblemente fue Pablo mismo el que produjo esta palabra, ¿no? ¿Y qué significa esta palabrita tapeino frosune, que se tradujo humildad? Bueno, esta palabrita significa o describe la virtud cristiana más fundamental, ¿sí? Refleja un carácter noble, un carácter que se humilla delante de la presencia de Dios, un carácter que considera a los demás como superiores a sí mismo, un carácter que reconoce que no puede hacer nada aparte de Dios, ¿sí? O separados de Dios. Esa es la implicación de esta palabra en griego, humildad o tapeino frosune. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué esta palabra no la usaban los filósofos? ¿Por qué no está en la literatura de la antigua Grecia? Y la respuesta es sencilla, porque
la humildad se veía en la antigua Grecia como una debilidad, no como una virtud, ¿sí? Entonces, lo que imperaba en el antiguo imperio griego era la soberbia, el pisotear a los demás, el hacerse de dinero, el hacerse rico, el ser alguien, el ser importante, el tener muchos estudios, que es lo mismo que vemos en nuestra cultura contemporánea, ¿no es verdad? Todo mundo está procurando las cosas del mundo y a nadie le interesa la humildad. Por eso esta palabrita en griego nace con el cristianismo prácticamente. La otra palabra interesante es la palabra mansedumbre. Esta palabra mansedumbre, prautes, así es en el griego, prautes, es un producto inevitable de la humildad y se refiere a una actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. ¿Sí? Una persona, perdón, mansa es una persona que puede controlar con la ayuda del Espíritu Santo sus emociones. ¿Sí? Es una persona que somete su voluntad, su emoción, su enojo o sus deseos malvados bajo el control del Espíritu Santo. Es un cristiano maduro, debe de ser un cristiano manso, que cuando tú estés a punto de explotar porque te enojaste y estás a punto de, ¿verdad?, de decir cosas incorrectas o explotar delante de alguien, que esta mansedumbre sea lo que gobierne tu corazón, que esté bajo control, ¿sí? Bueno, entonces nuestro versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, y después dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera palabra que aparece aquí importante es la palabra paciencia, macrotumía en griego, y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y de la mansedumbre. O sea, cada una de estas virtudes nos lleva a la otra, ¿no? Primero, humildad. La humildad va a producir mansedumbre. La mansedumbre va a producir paciencia. Y esto nos va a ayudar a soportarnos los unos a los otros en amor, ¿sí? Entonces, la paciencia es esa cualidad de resistir, resistir las pruebas, resistir los problemas, seguir confiando en el Señor, esperar, esperar, esperar hasta que el Señor responda, hasta que el Señor nos ayude, ¿sí? Y estas tres virtudes nos llevan, como explicaba hace un momento, a soportarnos los unos a los otros en amor. Hermanos, en el versículo 2 aprendemos una de las lecciones más importantes en la Biblia. Debemos soportarnos unos a los otros, ¿sí? Cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes. Venimos de familias distintas, de contextos distintos, a veces hasta de ciudades, estados o países distintos. Y esas diferencias a veces producen muchas fricciones entre nosotros, problemas, situaciones complicadas en la iglesia. Pero la Biblia nos dice que si nosotros practicamos la humildad, la mansedumbre y la paciencia, entonces va a ser muy fácil soportarnos los unos a los otros en amor, ¿de acuerdo? Entonces yo les invito a que perdonen a los hermanos o hermanas que les hayan dañado, que hayan murmurado, que les hayan criticado, que ustedes también pidan perdón si nosotros hemos cometido este tipo de faltas, ¿no? Debemos soportarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí Pablo comienza a hablar de la unidad del Espíritu, ¿sí? Esta unidad es concedida por el Espíritu Santo a todos los creyentes verdaderos. Cristo oró por la unidad de la iglesia en el Evangelio de Juan capítulo 17, ¿sí? Y esta unidad del Espíritu se produce en el vínculo de la paz, ¿sí? Esta palabra vínculo se refiere a una especie de lazo, como un lazo espiritual, como el que le ponen a los novios en las bodas. Y ese lazo espiritual está rodeando a todos los que creemos en Cristo, ¿sí? Y es un lazo o un vínculo de paz, ¿sí? En otras palabras, si nos soportamos los unos a los otros, como dice el versículo anterior, si nos perdonamos los unos a los otros, si avanzamos juntos en la iglesia, los unos juntos, digamos, soportándonos y perdonándonos, entonces vamos a estar rodeados de este vínculo de la paz. Versículo 4, sigue Pablo hablando de la unidad, dice, un cuerpo
un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Bueno, en este versículo y en el versículo 5, Pablo habla de algunas áreas de unidad dentro de la iglesia cristiana. La primera es un cuerpo, ¿sí? Todos los cristianos formamos parte de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, ¿sí? Cristo es la cabeza del cuerpo, metafóricamente hablando, desde luego, y nosotros, cada creyente, cada cristiano, somos parte del cuerpo. Entonces ese cuerpo debe estar unido, debe estar en unidad. Por eso dice Pablo, un cuerpo. A continuación dice un espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, de hecho, el que nos introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Después dice, una misma esperanza, ¿sí? Una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? Ver a Cristo, recibir la herencia que Él nos ha prometido en el cielo. Y en el versículo 5 dice, un Señor, que aquí se refiere al Señor Jesucristo, una fe, que en este caso se refiere a todo el cuerpo de doctrina que está contenido en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y un bautismo, que pareciera ser aquí en el versículo 5, que se refiere al bautismo en agua. Vamos a explicarlo brevemente esto. Miren, en primer lugar dice aquí que todos fuimos introducidos en un cuerpo a través de un espíritu, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Y esto lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 12, versículos 11 al 13. Voy a darle lectura, si me siguen aquí en la pantalla o en sus Biblias. 1 Corintios 12, del 11 al 13. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y noten por favor el versículo 13, muy importante. Dice, porque por un solo espíritu, fíjense esta expresión, un solo espíritu, ¿a qué espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, el cuerpo que se menciona aquí es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautizó en el momento de la conversión, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Esto se llama el bautismo en Cristo, ¿sí? Entonces, aquellos que han sido bautizados en Cristo son las personas que se convierten a Cristo, que nacieron de nuevo, y el Espíritu Santo los introduce o los bautiza en el cuerpo de Cristo. Por eso, regreso a Efesios 4:4, por eso se dice aquí que es un cuerpo y un espíritu, ¿sí? Ahora, la esperanza que se menciona aquí, en tercer lugar, se refiere a la esperanza de la vida eterna o de la herencia eterna que tenemos todos los cristianos en Cristo Jesús. Versículo 5, un Señor. Esta palabra Señor, kurios, en griego, describe al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se usa para referirse al Señor Jesucristo. Los cristianos tenemos un solo Señor. No tenemos dos o tres líderes principales, tenemos un solo líder, un solo capitán, que es Cristo el Señor. Una fe. Aquí esta palabra fe, pistis en griego, se refiere muy probablemente a toda la doctrina revelada en el Nuevo Testamento. Como dice Judas, versículo 3, ahí se refiere a la fe, no la fe salvífica, no la fe que nos salva, no la fe santificante, la que es la que nos permite seguir viviendo como cristianos, sino más bien a la fe como cuerpo de doctrina, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú dices, yo creo en la fe cristiana, ¿a qué te refieres? Yo soy de la fe cristiana. Te refieres a que tú crees en todo el cuerpo de doctrina contenido en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere. Y un bautismo, este bautismo es una referencia probable al bautismo en agua, que viene después de la salvación y que también es una confesión pública de la fe en Jesucristo. Bueno, y en el versículo 6 sigue Pablo hablando de la unidad, un Dios y Padre de todos. ¿Sí? Aquí
esta expresión se refiere al Padre. Y miren qué curiosa expresión aquí dice, un Dios, o sea, nuestro Dios es uno. Y esto concuerda con Deuteronomio capítulo 6, donde dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿se acuerdan? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se nos dice aquí que nuestro Dios es Padre de todos. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿a qué se refiere la palabra todos? Bueno, en el contexto de los versículos anteriores debe referirse a creyentes. Es Padre, no quiere decir que sea Padre de todos los seres humanos, porque no todos son hijos de Dios, más bien es Padre de todos los creyentes. Miren lo que dice a continuación, el cual es sobre todos, por todos y en todos los creyentes. Entonces, Dios es el Padre de todos los creyentes, está sobre todos nosotros, porque Él gobierna soberanamente nuestras vidas, sale por todos nosotros y está en todos nosotros. Esta es una doctrina maravillosa, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios esté sobre todos, sea Padre de todos, esté por todos y se encuentre en todos los creyentes, desde luego? Se refiere a creyentes aquí. Esta fue la primera sección de nuestro estudio, hermanos. ¿Le entendieron? Levanten las manitas si le entendieron. Si no, la vuelvo a explicar. Voy muy rápido. Entonces les voy a mandar este pasaje, este texto, este estudio al grupo de Liti con Alejandra para que puedan repasarlo más detalladamente, ¿de acuerdo? Vámonos a la segunda sección. Esta segunda sección, Pablo la usa para describir los dones de Cristo. A ver, vamos a estudiar el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, los creyentes, ¿sí?, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Entonces, la expresión, pero a cada uno, aquí al principio del versículo 7, se traduce mejor en el griego como a pesar de esto o por otra parte, ¿sí? O sea, Pablo está haciendo una transición de un tema a otro, del versículo 1 al 6, él nos habló de la unidad del cuerpo de Cristo, y ahora en el versículo 7 hay un cambio, hay un contraste, ¿sí?, con lo que se acaba de decir. Y ahora Pablo va a comenzar a hablar de los dones de Cristo. Entonces, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de fe. Vamos a explicar esto de la gracia. Dice este versículo que nos fue dada la gracia. La palabra charis en griego, aquí está, aquí en este versículo 7, se refiere al evangelio en una sola palabra, ¿sí? O sea, son las buenas noticias o la oferta gratuita de salvación que Dios hace a la humanidad pecadora e indigna, ¿sí? Entonces, a cada uno de nosotros los creyentes nos fue entregada esta gracia o este regalo gratuito de salvación, porque solamente Dios es el único que puede dar ese regalo o esa gracia con generosidad, de forma gratuita, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar nuestros pecados pasados, presentes o futuros. Entonces es una gracia inmerecida, ninguno de nosotros nos merecíamos esa gracia, ¿están de acuerdo? Y en el verso 7 se nos dice que fue dada la gracia a cada uno de nosotros conforme a ¿qué? A la medida del don de Cristo. Es una frase un poquito misteriosa, vamos a intentar explicarla. Esta expresión, la medida del don de Cristo, significa que cada creyente tiene un don espiritual o dones espirituales únicos que Dios le ha entregado, ¿sí?, en base al sacrificio de Cristo, en base a la obra de Cristo, en base a su designio soberano, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿sí?, por el Evangelio, y además se nos ha dado el regalo del don de Cristo. Esto se refiere, repito, al don espiritual o dones espirituales que recibimos los cristianos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si tú ya naciste de nuevo, seguro tienes al menos un don, ¿sí? Al menos un don. Al menos el don de servicio, yo creo que todos aquí, los 120 que estamos conectados, lo tenemos. Y queremos servir al Señor, ¿no es verdad?
de cualquier forma que podamos servirlo, tenemos ese anhelo de servir a nuestro Señor. Eso es un don. Algunos de ustedes tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don de la predicación, otros tienen los dones de sanidades, otros pueden tener el don de servicio mezclado con un don de presidir, por ejemplo. Eres buenísimo para organizar cosas y hacer reuniones evangelísticas, invitar gente nueva, y cada uno tenemos una combinación de dones tan preciosa, tan formidable, y esto fue gracias al don de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo. Vamos al versículo 8. Aquí el versículo 8 se pone muy bueno el pasaje, vamos a intentar explicarlo. Dice, por lo cual dice, aquí en esta expresión, por lo cual, Pablo va a ilustrar, a ver si me siguen, Pablo va a ilustrar el versículo 7, ¿sí? Nos va a dar una ilustración del versículo 7 para que podamos comprenderla un poquito mejor. Y lo va a ilustrar a través de un salmo. Vamos a leerlo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto, hermanos? ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando leemos Efesios 4:8, si no estudiamos un poquito más profundamente, nos vamos a perder. Vamos a ver qué está haciendo Pablo aquí. Pablo está ilustrando el versículo 7 con el Salmo 68. Esta expresión que usa aquí en el versículo 8, Pablo la pide prestada del salmista en el Salmo 68, 17 y 18, como una analogía entre paréntesis para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para traernos dones espirituales. ¿Sí? O sea, Pablo nos va a decir, miren, ustedes han recibido dones conforme a la medida del don de Cristo, pero ¿cómo le hizo Cristo para tener el derecho de darles a ustedes dones? Eso es lo que nos va a explicar Pablo. Vamos a leer el Salmo 68 para no perdernos. Salmo 68, versículo 17 al 19, un poquito de contexto. Dice así, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y miren el 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Pregunta, ¿a quién se está refiriendo el salmista en el versículo 18? ¿A quién está hablando? Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, para que habite Jehová Dios entre ellos. Bueno, vamos a explicar un poquito el contexto. Miren, el Salmo 68 es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios, noten esto, la conquista de Dios, sobre la ciudad de los jebuseos conocida como Jerusalén, y el ascenso triunfante de Dios al monte Sión. ¿Sí? Después de este triunfo, el rey llevaría de regreso a la patria todos los despojos de guerra, así como los prisioneros. Entonces, el Salmo 68 se trata de una guerra contra los jebuseos. Ese es el contexto, ¿sí? Entonces, Dios, a través del ejército de Israel, conquista la ciudad de los jebuseos, que era justamente la ciudad de Jerusalén. Y entonces, entran a la ciudad de Jerusalén y se construye ahí más adelante el templo, ¿sí? Para adorar a Dios. Entonces, al conquistar a los jebuseos, traerían todos los despojos de la guerra y también a los prisioneros, ¿sí? Entonces, aquí Pablo presenta a Cristo en el Salmo 68, mientras regresa de su batalla en la tierra para volver a la gloria de la ciudad celestial con los trofeos de su gran victoria en el Calvario. En otras palabras, así como los israelitas conquistaron Jerusalén y se estableció el templo para la adoración de Dios, de la misma manera, Cristo también vino a la tierra, tuvo una batalla tremenda en la tierra, ¿sí? Tuvo victoria en el Calvario y después regresó a la ciudad celestial
con todos los trofeos de la victoria que él tuvo en la cruz del Calvario, como dice 2 Corintios capítulo 2. ¿Sí? Entonces, esa interpretación es la correcta. Pablo está tomando prestado el Salmo 68 para ilustrar cómo Cristo tuvo una victoria aquí en la tierra, en el Calvario, y a través de esa victoria compró o pudo darnos dones. Miren el versículo 8 de Efesios, regreso a Efesios 4:8. Cristo llevó cautiva la cautividad. Impresionante. ¿Sí? Y dio dones a los hombres. ¿Sí? Esto de que llevó cautiva la cautividad se refiere a que Cristo conquistó a Satanás, venció a todos los demonios de Satanás, venció a la muerte y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás, que Dios escogió para salvación. No sé si me están siguiendo. Ahora sí que estamos un poquito más profundos en la teología, ¿verdad? Entonces pongan atención. Entonces Cristo lleva cautiva la cautividad. ¿Sí? ¿Quién era el que nos tenía cautivos? Satanás y sus demonios y la muerte. Entonces Cristo destruyó el imperio de Satanás, el imperio de la muerte y a todos los demonios de Satanás para podernos dar, ¿qué? Dones a los hombres. Entonces Cristo, igual que Jerusalén con los jebuseos, igual que Israel con los jebuseos, distribuyó el botín a lo largo y ancho de su reino. Después de su ascensión vinieron todos los dones espirituales investidos de poder por el Espíritu Santo que fue enviado tras de su partida. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de tener al Espíritu Santo, hermanos, y tener dones espirituales, fue gracias a la obra de Cristo. Apréndete eso. Entonces, si tú tienes dones impresionantes para predicar y eres una persona con casi todos los dones que se mencionan en 1 Corintios 12, y eres un impresionante maestro de la escritura y tienes los dones de sanidades y hasta el don de milagros, pues hay de ti si presumes, hay de ti si te sientes superior a tus hermanos, hay de ti si te vanaglorías, porque todos esos dones te fueron dados por gracia, por la obra de Cristo. ¿Sí? Recuerdo hace muchos años que vino un muchachito un poquito inmaduro en Cristo y me dice, pastor, es que yo debería estar predicando porque yo tengo todos los dones. Y dije, wow, tienes todos los dones. Bueno, creo que te faltó el don de la humildad, ¿verdad? Entonces, ese sí como que te faltó un poquito porque estás presumiendo que eres una superestrella del cristianismo y eso no está en la Biblia. Bueno, vámonos al versículo 9. Efesios 4:9. Y eso de que subió, dice Pablo. ¿Quién subió, hermanos, al cielo? Cristo, ¿verdad? Cristo es el que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Entonces, esta primera expresión, eso de que subió, se refiere a la ascensión de Cristo de la tierra al cielo en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan que en Hechos 1 Cristo, después de su resurrección, sube al cielo y una nube lo esconde delante de más de 500 testigos? Entonces, a eso se refiere Pablo aquí, ¿sí? Ahora, dice aquí Pablo, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la tierra o a las partes más bajas de la tierra. Vamos a explicar esto detalladamente. Cristo, antes de que pudiera ascender al cielo, después de haber triunfado sobre Satanás y tomado cautiva la cautividad, primero descendió, ¿verdad? ¿De dónde descendió? Descendió del cielo, porque él preexistía con el Padre desde antes de haber nacido en Belén, ¿correcto? Entonces, antes que Abraham fuera, yo soy, les dijo Jesús a los fariseos en Juan 8. Entonces, él desciende a la tierra. Entonces, esta expresión se refiere a la encarnación de Cristo, cuando él bajó del cielo como hombre para sufrir y morir en la tierra. Entonces, él desciende a la tierra, está aquí durante unos 33 y pico de años, y después de que baja a la tierra, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Entonces, esta frase se refiere a que Cristo, entre su crucifixión y su resurrección, fue a un lugar que se encuentra en las partes más bajas de la tierra. A ver, hermanos, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo desde el momento que Él murió en la cruz
y expiró hasta el momento que él resucitó. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Bueno, su cuerpo estaba en la tumba, ¿correcto? Pero ¿dónde se encontraba su espíritu? ¿En el cielo? No, no estaba en el cielo. Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces, si comparamos este pasaje con Colosenses 2 y 1 de Pedro 3, ahorita no tenemos mucho tiempo, nos vamos a topar con la conclusión de que Cristo fue a un lugar llamado el abismo y fue a proclamar su victoria a los espíritus encarcelados que se encontraban allí. Este es otro estudio que tendremos que dar en otra ocasión más profundo, pero Cristo desciende al infierno. Recuerden que el infierno tiene varias secciones, ¿no? Tiene el Sheol, tiene el lago de fuego, tiene el lugar de prisión, el Tartarus, para los demonios más peligrosos, por llamarlo así, que están encarcelados. Entonces Cristo baja a este lugar y les proclama su victoria a esos espíritus, ¿de acuerdo? Y después que el Señor Jesucristo cumple con esa función, en el versículo 10, regreso a Efesios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Cristo, después de descender a la tierra, descender al infierno a proclamar su victoria, ascendió, resucitó, recibió un cuerpo glorificado y ascendió al cielo con su Padre para poder llenar el universo entero con su presencia, su poder, su soberanía y su bendición. Entonces, a través de todo esto que acabo de explicar, él ganó el derecho de señorear la iglesia y darle dones. Cristo se ganó el derecho con su muerte y resurrección de ser la cabeza del cuerpo. Para nosotros es gratis la salvación, hermanos. Gracias a Dios que la salvación es gratuita. Pero a Cristo le costó su sangre y le costó su muerte ser la cabeza de la iglesia. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar hacia el versículo 11, por favor. Miren cómo se conecta todo el pasaje. A ver si me siguen el hilo. Versículo 11. Y él mismo, ¿a quién se refiere él mismo? A Cristo. Otra vez, a Cristo. Él mismo, después de haber ganado este derecho de impartir dones, constituyó a unos, unos se refiere a cristianos, a creyentes. A unos de los creyentes los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Sí? Entonces, muchos hermanos hablan aquí de los 5 ministerios, dicen, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en el original griego tenemos que tachar el 5. Solamente son 4. A unos, apóstoles. A otros, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. El ministerio de pastor maestro es uno, no son 2 diferentes. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces Cristo es el que reparte estos dones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo vamos a ver en el versículo 12 y 13. Y vamos a explicar cada uno de estos ministerios, ¿sí? O dones. El primero es el de apóstoles, apostolos en griego. Y esta palabrita apostolos significa enviar a alguien, o alguien que es enviado, describe a alguien que es enviado, ¿sí? Pablo toma prestada la palabra de la cultura clásica griega, donde se mandaban embarcaciones llenas de mercancías, de telas, de animales, de joyas. Entonces, por ejemplo, si un barco salía de Éfeso hacia Grecia, se le conocía como un barco apostólico, ¿sí? Porque había sido enviado con una misión. La palabra apostolos es enviar a alguien con una misión, o alguien que es enviado con una misión. Entonces, Pablo toma ese término prestado de los barcos y lo aplica aquí a algunas personas de manera muy especial. La palabra apóstol puede interpretarse de forma estricta y de forma general. Lo voy a explicar brevemente. ¿Sí? De forma estricta, este término se aplica en particular solamente a los 12 discípulos que habían visto a Cristo resucitado, incluido a Matías, que reemplazó a Judas, y también se incluyó al apóstol Pablo, por cierto. Pablo es el apóstol número 13, ¿no?
Entonces, en sentido particular, en término como restringido, digamos, la palabra apóstol se refiere nada más a los 12, más Pablo, ¿sí? Entonces, ahorita ya no hay apóstoles. En ese sentido estricto de la palabra, ya no hay más apóstoles. Entonces, los hermanos por ahí que se andan autonombrando apóstol, hermanos, que yo soy el apóstol Gutiérrez. Hasta te dan su tarjeta, ¿no? Yo soy el apóstol González. Soy el apóstol fulano. Eso no es bíblico. Son hermanos que desconocen la doctrina bíblica. Ahorita ya no hay apóstoles, porque los requisitos de los apóstoles, aquí los enumero abajo, miren, número 1 era poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Número 2 era recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Y número 3, dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, si tú no escribiste una parte de la Biblia, si tú no recibiste dones de milagros para confirmar que eras un apóstol, y si tú no viste a Jesucristo resucitado ni pusiste los cimientos de la iglesia primitiva, tú no eres apóstol. Entonces, de esa manera quedan descalificados completamente todos los apóstoles de la famosa apostolitis que empezó por ahí en Miami y en Centroamérica y en Sudamérica. Ya está lleno de apóstoles por todos lados y eso no es bíblico, ¿sí? Ahora, les explicaba yo que esa palabrita apóstol también se emplea en sentido más general, porque en el libro de los Hechos a Bernabé se le llama apóstol, a Silas se le llama apóstol, a Timoteo se le llama apóstol y a otros también. Y estos no eran parte de los 12. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos entender esto, hermanos? Miren, aquí, en el sentido estricto que les explicaba hace unos momentos, cada vez que se menciona uno de los 12, incluido Pablo como el 13º, se les llama en la Biblia apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Apóstoles de Jesucristo. Y cuando se mencionan otros apóstoles que no estaban en la lista, se les llama apóstoles de las iglesias, 2 Corintios 8:3. ¿Sí? Entonces, yo me inclino más a la idea de pensar que ya no hay apóstoles actualmente. Si tú piensas que hay apóstoles, oh, vamos a tener un conflicto teológico bastante grande con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Y si quieres llamar apóstoles modernos a los misioneros, bueno, pues en la etimología del término sí lo permite, porque la palabra apóstol significa alguien que es enviado con una misión. Entonces, si tú fuiste enviado con una misión de establecer iglesias en otro país, en otra cultura, pues yo mejor te llamaría misionero, para no confundir el término apóstol. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo ministerio que menciona aquí Cristo es el de profetas. Esta palabra profetas, profetés, describe a una persona en los días de la iglesia primitiva que profetizaba, ¿sí? Que profetizaba. El oficio de ellos era hablar ciertas revelaciones prácticas para la iglesia que procedían directamente de Dios, como en Hechos 11, o como el profeta Agabo, que profetizó sobre la vida de Pablo, etcétera. Entonces, ¿hay profetas actualmente, hermanos? En el sentido estricto de la palabra, no, ya no hay profetas, porque la Biblia ya se cerró, ya está completa la Biblia, ya no necesitamos más profecía. ¿Sí? Toda la profecía está completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si tú vas a alguna congregación donde se acerque el pastor o el líder y te diga, te voy a profetizar sobre tu vida, entonces tú salte de esa iglesia. O dile al pastor, oiga pastor, pero usted va a escribir un libro nuevo de la Biblia, el libro número 67, porque para ser profeta, pues era necesario anunciar revelación o nueva revelación, y ahorita ya no hay nueva revelación, ¿sí? Y en el sentido general de la palabra profeta significa alguien que anuncia la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido general, podemos pensar que hay don de profecía, o sea, si tú enseñas la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios, pues estás profetizando lo que ya está incluido en la Biblia, ¿sí? Pero ya no hay nueva revelación ni nueva profecía. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. El tercer ministerio es el de evangelistas, que son los que anuncian el evangelio para ganar las almas, ¿sí? Son hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a los no creyentes, ¿sí?
El verbo evangelistes está relacionado con predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes tienen este don precioso, utilícenlo, por favor. Y el último, pastores y maestros. Dios establece en estos tiempos, ya no establece apóstoles ni profetas en el sentido estricto, sino más bien estos ministerios de forma estricta de apóstoles y profetas quedan sustituidos por el ministerio de evangelistas y el de pastores y maestros, ¿sí? La palabra y, o sea, esta conjunción y, pastores y maestros, significa en el griego en particular. Entonces, si lo releemos, sería: el Señor constituyó algunos pastores, en particular maestros. Entonces, estas dos funciones van de la mano. Identifican a un siervo que está en sumisión al gran pastor, al príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, y el pastor está encargado de alimentar al rebaño, de predicarle la palabra de Dios, de cuidar al rebaño y de enseñar al rebaño. Imagínense un pastor que no enseñara la Biblia, que se parara en el púlpito: hermanos, pues yo soy el pastor de la iglesia. Pastor, enséñenos. No, es que yo no tengo ese don, discúlpenme, no voy a poder enseñarle. Entonces no es pastor, porque el pastor fue llamado a apacentar al rebaño, es decir, alimentar al rebaño. ¿Y cómo los alimentamos los pastores? A través de la predicación, de la enseñanza de la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, ¿todos los pastores son maestros? Sí, definitivamente sí. Pero ¿todos los maestros son pastores? No. Hay excelentes maestros de la Biblia, pero que no son pastores. Pero el don que Cristo explica aquí en el versículo 11 es de pastor maestro, es decir, una persona llamada específicamente para pastorear el rebaño. ¿Y para qué el Señor Jesucristo envía estos dones? Versículo 12. Vamos a estudiarlo rápidamente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la razón por la cual existen estos dones es para perfeccionar. Catartismos en griego se refiere a restaurar algo a su condición original o a que sea hecho apto o completo, ¿sí? Entonces, en este contexto se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia, a una vida santa, ¿sí? Entonces, ¿por qué existen evangelistas y pastores y maestros y personas que anuncian la palabra de Dios y misioneros, ¿no? Bueno, todos estos ministerios y dones existen para perfeccionar a los santos, ¿sí? Para santificarlos, para que crezcan, para que ellos también cumplan la obra del ministerio, ¿sí? Esta expresión, la obra del ministerio, miren aquí en la exposición, la obra del ministerio se refiere al servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes de la iglesia para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Es decir, si tú eres creyente, hermano, hermanita, tú fuiste llamado al servicio, a la obra del ministerio, ¿de acuerdo? Entonces, el cristiano que no sirve en la iglesia, no sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos ustedes deben participar de alguna forma. Pidan al Señor sabiduría, su Espíritu Santo les muestre claramente en dónde tienen ustedes que servir, en qué área del ministerio. Si es desde limpiando el salón hasta enseñando a los niños, hasta orando por los enfermos. Hay muchas áreas del ministerio y todos debemos estar involucrados. Versículo 13. ¿Hasta cuándo estarán en operación estos dones? Los evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos nosotros los cristianos, se está refiriendo aquí a cristianos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 13. ¿Sí? Entonces, este perfeccionamiento tiene el propósito también de llegar a la unidad de la fe. Vean esta expresión, unidad de la fe. ¿A qué se refiere aquí fe? Pistis en griego. Otra vez, igual que en los versículos anteriores, se refiere a todo el cuerpo de doctrina revelada, a toda la doctrina cristiana enseñada en
el Evangelio, en la Biblia, ¿sí? Pues para llegar a la unidad de la fe, es necesario estudiar las Escrituras, amar las Escrituras, obedecer las Escrituras. Si no, no va a haber unidad. No va a haber unidad. De ahí la importancia tan grande de conocer y estudiar la palabra de Dios. Entonces, estos ministerios existirán hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y después dice, al conocimiento del Hijo de Dios. Miren esta expresión tan impresionante. Aquí no puse la palabra griega, pero es la palabra ginosko en griego, conocimiento profundo. Y aquí no se refiere al conocimiento de la salvación, o en el sentido de que tú digas, sí, yo ya conozco el Evangelio, ya sé que Jesús murió y resucitó, sí, ya lo sé, ya lo conozco. No, no se refiere a ese conocimiento. Se refiere al conocimiento profundo de Cristo. Qué expresión tan impresionante del versículo 13. El conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración, el estudio fiel de su palabra y la obediencia a sus mandamientos. 3 elementos aquí: oración, estudio fiel de la palabra y obediencia. Si tú eres un hermano que te encanta la oración y te encanta el estudio de la palabra y te encanta ponerla por práctica, por obra, entonces tú estás avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios, estás conociendo a Cristo. No conocemos a Cristo por levantar la mano el domingo. Ah, pastor, yo ya me convertí porque levanté la mano. Levantar la mano no salva a nadie, hermanos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con ese llamado de la oración del pecador, porque la oración del pecador, hasta donde yo he estudiado la Biblia, no aparece en ningún lugar de las Escrituras. Y no estoy diciendo que sea algo malvado, ¿no? O equivocado. Está bien que los pecadores se acerquen, pero no los declares salvos, porque entonces estamos engañando a las personas. Estamos diciendo, vienes por primera vez, levanta tu mano, di conmigo, te recibo, Cristo, perdóname, amén. Bienvenido, hermano, ya eres salvo. No es cierto. No digamos mentiras, porque el conocimiento de Cristo es muchísimo más profundo que levantar la mano un domingo. No sé si están de acuerdo. Versículo 14. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto de conocer a Cristo y la plenitud de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, y emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, a medida que nos acercamos a la medida de la estatura del varón perfecto, dejaremos la niñez espiritual, empezaremos a madurar. Un niño espiritual, hermanos, es normalmente fluctuante, como los niños chiquitos, ¿verdad? Que los convences con una paleta de cualquier cosa, ¿sí? Porque son niños, son fluctuantes, son muy inocentes todavía. Entonces, los hermanitos en Cristo recién nacido igual son fluctuantes. Entonces, un hermano recién nacido de nuevo, llegan los testigos de Jehová y ya lo convencieron. Llegan los judaizantes y ya lo convencieron. Llegan los mormones y ya lo convencieron. Llegan los católicos y ya se fue con los católicos. Es un niño fluctuante. Pues para pasar esa etapa de la niñez a la madurez, debemos avanzar en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces no seamos niños llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, y esto se realiza por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Todos los falsos maestros son engañadores y la mayoría lo hacen para ganar poder, ganar seguidores y ganar dinero. Y así es la iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová, la iglesia judaizante, la falsa iglesia cristiana, la falsa iglesia protestante. ¿Sí? Estratagema o engaños de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos seguir, para no caer en estas estratagemas de hombres perversos, la verdad y el amor. ¿Sí? Esta palabra seguir puede traducirse mejor del griego como hablar. ¿Sí? Entonces, debemos proclamar la verdad de Dios en amor. Es una enseñanza muy profunda aquí en el versículo 15, porque si realmente somos maduros, debemos hablar el evangelio, debemos anunciar el evangelio en amor, y de esta manera creceremos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza del cuerpo? Cristo, desde luego. ¿Sí? Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, de Cristo, que es la cabeza, todo el cuerpo, bien unido, bien maduro, bien concertado por todas las coyunturas. Tú eres evangelista, yo soy pastor, tú eres maestro de escuela dominical, tú estás en alabanza, tú eres misionero, tú eres un experto en predicarle a los presos en las cárceles, tú tienes un don para cantar y ministrar a la congregación en alabanza, tú eres el que hace la limpieza, tú sirves organizando eventos cristianos. Todas las coyunturas, todas las tuétanos del cuerpo, que dice aquí el 16, se ayudan mutuamente. Qué interesante, ¿verdad? Y cómo a veces en nuestras iglesias tan inmaduras, los de decanes ya se pelearon con los de seguridad. El de seguridad tiene una enemistad con el de las mesas de materiales. El de las mesas de materiales está hablando mal del pastor. El pastor está peleado con el líder de alabanza. El líder de alabanza tiene mucho resentimiento con el líder de evangelismo porque no lo invitó a su evento el sábado pasado. Y el líder de evangelismo está a punto de irse con los mormones porque no ama a Cristo como debería. Entonces, así están nuestras iglesias, ¿no? Lamentablemente, eso no es la idea aquí. En el versículo 16 dice Pablo que debemos estar ayudándonos mutuamente según la actividad que te tocó hacer a ti en la iglesia, de tal manera que podamos crecer para ser edificados en amor. Esta fue la segunda sección de Efesios capítulo 4, hermanos. Levanten la mano si entendieron. Sé que me fui como rayo, como relámpago. Efesios 4 merece más o menos unos 3 o 4 meses de estudio. Nada más el capítulo 4. Podríamos estar unos 4 o 5 meses desmenuzando todos los versículos. Pero aquí es como un vistazo nada más para que ustedes tengan una idea, ¿no? Bueno, gracias por las manitas que pusieron. Espero que sí hayan entendido hasta aquí. Y bueno, son las 9 de la noche. Yo le quiero preguntar a Ale si sigo unos 10 minutitos o 15 más, Ale. Tampoco quiero abusar del tiempo. Sí, César, adelante lo que tú consideres. Muchas gracias. Entonces, si ustedes están de acuerdo que sigamos unos 15 minutitos, pues levanten otra vez la mano, porque tampoco quiero robarle su tiempo. Bueno, vamos a seguir unos 15 minutos hasta donde lleguemos, porque tiene 31, 32 versículos, vamos a 17. Entonces, vamos a explicar los siguientes versículos brevemente. La tercera sección trata acerca de la vida de los incrédulos. Fíjense qué interesante. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sí? Entonces, Pablo le está hablando a los efesios, a los creyentes, y les dice, yo les digo esto y les requiero, es decir, es un mandamiento, ¿sí? Este es un mandamiento de parte de Dios. Por favor, hermanos, si ya se han convertido, si aman al Señor, si ya están sirviendo a Cristo, por favor, ya no regresen a andar como los otros gentiles. ¿Se acuerdan de la palabra peripateo que les platiqué ahí en el versículo 1 y 2? Aquí se vuelve a utilizar. Esta palabra andar es un estilo de vida diario, ¿sí? Andar como los otros gentiles, ¿sí? Entonces ya no podemos regresar a la vida pasada, hermanos. Si yo era muy chismoso y muy divisivo en mi antigua vida, no puedo traer eso ya a la iglesia. Si yo era extremadamente mentiroso, no puedo ya traer eso al cuerpo de Cristo, porque entonces me voy a convertir en un mutilador del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, esta expresión, la vanidad de su mente, que emplea aquí Pablo, se refiere a los incrédulos que son improductivos en sentido intelectual, ¿sí? En lo referente a cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales están distorsionados, son inadecuados, siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. Si tú hablas con un incrédulo y le quieres hacer entender el evangelio, normalmente lo va a rechazar y va a seguir viviendo como a él se le da la gana. Entonces, no podemos nosotros regresar a eso. Versículo 18. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren las características de los incrédulos, ¿sí? Tienen el entendimiento entenebrecido, tienen como un velo. No sé si han conocido personas así que tú les hablas de Cristo, les quieres expresar el evangelio y no entienden, no lo comprenden, su entendimiento está en tinieblas, ¿sí?
el Dios de este siglo cegó su entendimiento. Ajenos a la vida de Dios, es decir, no hay nada en sus vidas que concuerde con la vida de Dios. ¿Por qué razón? Por dos razones. Número uno, por la ignorancia que en ellos hay. Son ignorantes, ignoran el Evangelio. ¿Y por qué lo ignoran? Una razón más profunda, la segunda, por la dureza de su corazón. El corazón de los incrédulos es como una piedra. Es muy difícil llegar con el Evangelio a ellos. Solamente Dios a través de un milagro lo puede hacer. Entonces tú no quieras convertir a nadie, aprende esta lección de evangelismo. Tu responsabilidad es anunciar el Evangelio y sembrar la semilla. Tu responsabilidad no es convertir a la persona. Esa es responsabilidad del Espíritu Santo, ¿sí? El círculo de responsabilidad del Espíritu Santo es el que hace que esa persona se convierta. Tú no. Entonces no te frustres si tu tío, tu prima, tu sobrina, tu primo, tu sobrino no se han convertido. Ora por ellos y sigue compartiéndoles. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, esta es una escala descendente. Voy a explicarla rápidamente. Miren, los incrédulos primero empiezan con pensamientos vanos en su mente. Este es el primer pecado. Pensamientos vanos, ¿sí? Aman el dinero, aman el placer, aman el poder, etc. Y después en la espiral descendente encontramos un segundo pecado, que es que están con su entendimiento entenebrecido. Este es el número 2. Número 3, ajenos a la vida de Dios. Número 4, esto los lleva a una ignorancia de los asuntos espirituales. Número 5, se les endurece el corazón. Número 6, pierden toda sensibilidad, es decir, ya no hay una sensibilidad hacia el pecado, pecan y pecan y pecan y ya no hay ningún problema. Para ellos está bien. Y número 7, caen en pecados de inmoralidad sexual, en una vida sensual y licenciosa, ¿sí? Esa es la espiral descendente de los incrédulos. Si tú conoces a algún incrédulo, pues hazle su análisis, hazle su diagnóstico. ¿En qué etapa va? ¿En la vanidad de su mente? ¿O ya cayó en un entendimiento entenebrecido? ¿Ya no le interesa nada con Dios? ¿Ya cayó en una ignorancia voluntaria? ¿O ya de plano está endurecido totalmente su corazón? ¿Ya perdió toda sensibilidad? ¿Ya se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se volvió a casar, tiene 5 amantes? Entonces ya está en la última etapa, que es ya una etapa muy grave, la etapa de la inmoralidad sexual. Bueno, esa fue la tercera sección. Vamos a la cuarta en los poquitos minutos que tenemos. Después de hablarnos de la vida del incrédulo y de cómo éramos todos nosotros antes, por cierto, vamos a hablar un poquito de la nueva vida en Cristo. Versículo 20. Más vosotros, dice Pablo, es decir, creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no les enseñó esto para nada. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquellos que hemos conocido a Cristo conforme a su verdad, hemos experimentado un cambio de vida, un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y hemos visto, ha comenzado a ver la vida de forma diferente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, muy interesante el versículo 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Noten aquí en el versículo 22, hermanos, cómo Pablo reconoce, igual que lo hizo en Romanos 7, que todavía hay un remanente de la antigua naturaleza en nosotros, ¿verdad? Todavía luchamos con el pecado. El pecado no se ha ido completamente. Todavía mora en nuestra carne, en nuestro cuerpo mortal. Hay una batalla, ¿sí? Entonces Pablo aquí nos exhorta, nos dicen, ¿saben qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, todavía ese residuo que ustedes tienen, despójense de eso. Ese remanente del pecado aquí se le conoce como el viejo hombre, ¿sí? Y Pablo nos exhorta que nos despojemos del viejo hombre. Esta palabra despojarse se refiere a quitar algo por completo, como un mendigo
que decide deshacerse de sus harapos y de toda su vestimenta sucia. Cuando un mendigo se quita sus harapos y quiere cambiarse y quiere arrepentirse, esa es la palabra despojarse, ¿sí? Entonces, esta palabra es una metáfora del arrepentimiento del pecado. Entonces, si yo era una persona extremadamente egoísta y ahora estoy en Cristo y tengo un residuo de egoísmo, y ayer, hermano, sentí un tremendo egoísmo porque vi que el cantante de la iglesia cantaba mejor que yo, hermanos, y sentí un tremendo egoísmo, el Espíritu Santo, como en los partidos de fútbol, soccer, me va a sacar tarjeta amarilla. ¿Sabes qué? Esto es un pecado. Es un residuo de tu antigua naturaleza. Despójate de eso, quítatelo. Es un harapo que está sucio, que está lleno de pecado. Despójate de eso, ¿sí? Y la expresión viejo hombre se refiere justamente a este residuo de la antigua naturaleza. Entonces, cuando ustedes experimenten esto, que lo experimentamos todos los días, despojémonos del viejo hombre. ¿Cómo se hace eso? En oración. Confesando tu pecado. Señor, esto es un pecado, Señor. Sigo siendo un egoísta, estoy muy avergonzado delante de ti, Señor, estoy muy arrepentido, te entrego mi egoísmo, sácame este tumor cancerígeno de mi corazón, Señor, y pon en mi amor por mi hermano cantante y te doy gloria, que canta mucho mejor que yo, Señor. ¿Sí? Bueno, vámonos al versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta palabra renovación es la misma que se usó en Romanos 12, 1 y 2, ¿se acuerdan? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Entonces, la batalla está aquí, hermanos, en nuestra alma, es una batalla interior. La mente es el centro del pensamiento, del entendimiento, de la capacidad de creer, de los motivos y de las acciones. Entonces, cuando le entrego mi vida a Cristo, debo entregarle mi mente, mis emociones, mi entendimiento, mis pensamientos, mis motivos, mis acciones, que sean renovados todos los días. Versículo 24, ya que nos despojamos de esos pecados como si fuéramos mendigos espirituales, Pablo nos dice, vístanse ahora del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la renovación incluye vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre es la nueva creación que Cristo ha hecho en nosotros. Para vestirnos del nuevo hombre tenemos que imitar a Cristo, imitar su ejemplo, imitar en obediencia todos los mandamientos que Él nos ha dado. Y aquí de forma muy práctica Pablo nos dice cómo hacerle. Versículo 25. Por lo cual, desechen la mentira, hablen verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces las mentiras no caben dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Por favor, aprendamos esto. Cada uno hable verdad con su prójimo. El otro día me hablan unos hermanos, me dicen, pastor, es que mi papá está muy enfermo de cáncer. Todos en la iglesia, todos creyentes, también el papá, y me dicen, ¿sabe qué, pastor? No queremos decirle la verdad, porque ya está muy anciano y si le decimos la verdad le va a dar un infarto y se va a morir. Entonces le hemos mentido, pastor. Le dijimos que, pues, que tiene un retortijón en el estómago, que seguramente comió algo ahí mal, que se va a poner bien en 2 o 3 días. ¿Estamos obrando bien, pastor? ¿Es correcto? Les dije, no. Efesios 4:25. La verdad es la verdad. El hermano tiene derecho a saber su estado de salud y si el Señor lo quiere llevar, tiene derecho a prepararse para irse al cielo. No sean mentirosos. Así les dije. Porque no podemos negociar con esto. Es que es una mentira piadosa. Es que la situación así lo requiere, pastor. Es una mentira que no es tan mala, pastor, para que mi papá no le dé un infarto. Pero ponemos puros pretextos para desobedecer la Biblia. La verdad es la verdad. Y la verdad a veces es muy difícil, muy dura y duele, pero es necesario practicar la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el 27. Bueno, aquí la Biblia habla de un enojo santo. Hay un enojo santo y un enojo pecaminoso. El enojo santo es el enojo que tuvo Jesús cuando entró al templo, ¿se acuerdan? Y vio ahí a los cambistas y todos los negocios que se hacían y agarra las mesas y las levanta y tiene un enojo, una ira santa. Entonces, este enojo santo o piadoso, ¿sí? Se produce cuando los cristianos vemos injusticias, inmoralidades, impiedades o cualquier manifestación pecaminosa. Cuando nos enteramos que el año pasado hubieron miles y miles y miles de abortos, nos molestamos los cristianos.
nos da un enojo santo, nos indignamos ante el pecado tan grave, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que acaban de juzgar ahí en Brooklyn, Nueva York, a un exfuncionario altísimo del presidente Calderón de hace algunos sexenios, nos indignamos y decimos, ¿cómo es posible que estas personas sean tan perversas, tan malignas, que hayan traicionado al país, que hayan dañado y asesinado a miles de jóvenes con fentanilo y con drogas? Y nos molestamos, es una indignación santa. Pero miren lo que dice aquí Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo sabe que si seguimos enojados por un periodo largo, ese enojo santo se va a convertir en amargura. Y eso ya es pecado, ese ya es un enojo pecaminoso. Entonces ya empezamos a hablar mal del presidente y nos amargamos contra las personas y nos amargamos contra el sistema y eso ya es pecado, ¿correcto? Ahora, muchos cristianos usan Efesios 4:26 para aplicarlo al matrimonio. Es que estamos enojados, pastor. No, tuvimos una discusión muy grave, pastor. Pero Efesios 4:26 dice, literalmente así lo leen, que antes de las 12 de la noche, al menos antes de las 6 de la tarde, tenemos que reconciliarnos. Porque si nos reconciliamos después de que se puso el sol, estamos desobedeciendo Efesios 4:26 y le agregamos otro pecado al que ya cometimos. A ver, hermanos, este pasaje, en primer lugar, no está hablando del matrimonio. El contexto no es para nada el matrimonio. El contexto es el enojo santo y el enojo pecaminoso. Y la expresión no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no debemos interpretarla de forma literal. Es una figura de lenguaje, es una figura retórica, ¿sí? Donde Pablo nos está diciendo, enójense, pero no al grado que pequen, y no se enojen por demasiado tiempo, ¿sí? Y Pablo utiliza la ilustración del sol que se pone en la tarde, ¿no? No se ponga el sol, o sea, si tú estás enojado con tu esposo, con tu esposa, no tienes que arreglar las cosas a fuerza antes de las 6 de la tarde. Eso no enseña el versículo. No sé a dónde sacaron esa enseñanza. Nada tiene que ver. Más bien, Pablo te dice, si estás enojado, tienes un tema familiar con tu esposo, con tus hijos, no permitas que ese enojo te dure demasiado, ¿sí? Y quizá tengas que irte a dormir un par de días y orar un par de días. No permitas que pasen 2 o 3 días porque entonces ya se convierte en raíz de amarguras. Entonces no es literalmente que tengamos que reconciliarnos antes de las 6 de la tarde. He escuchado muchas veces esa interpretación y me parece totalmente fuera del contexto y del exégesis, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Versículo 27, 28, nada más, el que hurtaba no hurte más, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para tener que compartir con el pan con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Quítense de ustedes toda amargura y enojos, gritos, maldiciones, malicia. Esto no podemos permitirlo en nuestras vidas, hermanos, para nada. Y versículo 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Esta es la parte más práctica del capítulo 4. Ya no nos dio tiempo de explicarla así con mucho detalle, porque nos llevaría otra media hora, pero aquí les voy a mandar este documento para que lo investiguen, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, adelante, hermano. Bueno, no sé si alguien levantó la mano. Entonces, son instrucciones completamente prácticas, hermanos. Estudienlas, analícenlas, medítenlas, órenlas. Yo doy mucha consejería con el versículo 30, 31 y 32, porque uno de los grandes problemas en las familias cristianas, desgraciadamente, es miren, la amargura. Hay familias donde la esposa vive enojada, se enoja 4 veces al día, vive molesta la hermana, o el hermano es un carácter espantoso, enojón, lleno de ira, gritos, y en familias cristianas hasta a veces se dicen maldiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en el versículo 31 y revestirnos de la misericordia y la gracia de